Si alguna vez te has preguntado si tu familia te ha enfermado o si tu familia te ha ayudado a curar alguna de tus enfermedades mentales, síntomas o problemáticas emocionales, quédate a escuchar este episodio para que podamos profundizarlo si es así. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vidas Terapéuticas. Mi nombre es Pablo Vega y el día de hoy estoy aquí con Anaís Vargas. Hola. Y hoy nos acompaña entonces un especialista en el tema de las familias. Hola, Salvador. Hola, Pablo, Anaís. Hoy nos acompaña un experto terapeuta familiar, Salvador Guzmán. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Nos gustaría que pues tú nos platicaras un poquito más sobre tu experiencia profesional. Gracias, Salvador. No, adelante. Gracias a ambos. Estoy muy contento de estar acá acompañándolos el día de hoy. Pues bueno, como decía Anaís, mi nombre es Salvador Guzmán Becerra. Soy terapeuta familiar desde hace aproximadamente 20 años. Wow. Entonces me he dedicado a la consulta privada y a la docencia, básicamente como en el área profesional. Ok. Oye, te voy a decir Chava. Sí, porque por favor. Ya nosotros en el día a día sí nos decimos. Bueno, okay. Te digo. Oye, Chava, ¿por qué decidiste trabajar con familias? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que esta pregunta me retoma al pasado, ¿no? A la historia familiar. Pero bueno, creo que parte primero de elegir la carrera de psicología, cuando me voy formando y casi al final de la carrera, yo estaba muy interesado siempre en la parte de atender a personas, en la parte clínica. Sin embargo, de los diferentes modelos a los que me fui acercando y que tuve oportunidad de acercarme durante la carrera, encontré que la visión o la forma o el trabajo de intervenir desde el enfoque sistémico, o sea, las familias, me daba como un mejor resultado de acuerdo a lo que yo en aquel entonces entendía como objetivo de la terapia. Entonces, me parece que partiendo de eso y muy probablemente también de mi propia historia con mi propia familia, ¿no? Entonces, como entenderme como un miembro perteneciente a una familia y explicarme cosas o entender cosas que pasaban en mi propia familia y en relación conmigo mismo. Ok. Empezamos con... Yo quisiera preguntarte, Chavo, ahorita que nos dices esto, que tú consideras que la dinámica de las familias fue lo que a ti más te funcionaba en aquel momento. Okay. Y si lo traemos ahora con tu experiencia y nos venimos hasta acá al presente, ¿cuáles aspectos consideras que tiene una familia que pueden ayudar a mejorar a una persona en su salud mental? Digo, este tema es amplísimo, ¿no? Pero sí. De forma general. Sí, es una pregunta compleja de responder. A ver, primero quiero como partir de la idea de entender que desde la visión en la que yo estoy formado, en realidad ni las personas ni las familias están enfermas. Sí, hay contextos o estructuras más amplios que generan a lo mejor la presencia de alguna enfermedad o alguna patología, pero nunca lo vemos como parte de la identidad ni de la familia ni de las personas, ¿no? Las personas o las familias convivimos con ciertas patologías o con ciertas enfermedades, pero nunca son parte de, vuelvo a repetirlo, de la identidad propia de la familia o de los individuos. Entonces, partiendo de ahí, voy a la pregunta. ¿Me la repites? Sí, claro. ¿Cuáles serían los factores que tú crees que ayudan un poco a la salud mental? Como estos factores que tú observaste en el pasado, okay, y ahora con tu experiencia, ¿cuáles puedes confirmar que efectivamente ayudan o perjudican la salud mental de una persona? Bien, todas las familias, desde la experiencia propia y tal vez también como profesionista en esto, vamos a reconocer que tenemos conflictos. Hay que esperar que surjan conflictos. Sin embargo, la diferencia en ocasiones radica de manera muy simple en las habilidades o las capacidades para resolver esas problemáticas. No partimos de la idea de erradicar los conflictos, sino de desarrollar habilidades para que se puedan manejar estas situaciones que se van presentando al interior de las familias. Hay algunos elementos, por ejemplo, a lo mejor la comunicación, que es un tema que muy probablemente se presenta en lo individual como en lo familiar o a nivel de parejas, es fundamental. O sea, pero una comunicación adecuada, centrada en la no violencia, en la validación de las experiencias y de las emociones de los miembros, que esto es muy, me parece importante como
hacer énfasis, porque de pronto pensamos que la comunicación solo es sentarnos y hablar y ya cumplí con esa parte, ¿no? No, hay toda una estructura al interior de la comunicación para revisar si yo, cuando comunico, me siento validado, respetado, entendido, comprendido, y si también ofrezco esto mismo a mi pareja, a mis hijos, a quien sea parte de la familia, ¿no? Entonces, eso es importante, como irlo considerando. Partir de la idea de la comunicación más esta capacidad de respetarnos y de comprendernos, me parece que va permitiendo la presencia o el desarrollo de espacios de convivencia mucho más saludables, la expresión de emociones, de sentimientos, de deseos, que van generando como una unidad al interior de la familia, y creo que eso va rescatando o permitiendo que la salud mental también empiece ahí como a germinar. No sé si... No, sí. Mira, y justo te lo pregunto porque a mí me ha pasado mucho en consulta que llegan entonces justo personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo siento que voy muy bien, pero mi papá no se presta, mi mamá no quiere, no me escuchan, o mi hermano no me habla, me tuve que ir con mi abuela, me refugié con mis tíos. Entonces, de repente entiendo que la familia en general tiene un papel muy importante entre cómo se puede sentir una persona que por mucho que te esfuerces, trabajes, vayas a terapia, hay elementos que no están en tu control y que entonces a veces yo sí me lo cuestiono como terapeuta en la terapia individual. ¿Qué tanto a lo mejor las familias tienen recursos para hacerlo o no hacerlo? Porque, a ver, estas cosas que nos dicen suenan muy bien, pero también pensaba, digo, ahorita te lo preguntaré, pero pensaba, ¿y qué pasa cuando no hay, cuando no se puede? Podemos decir que la familia entonces no tiene solución, o si no vamos a hablar de una familia enferma, ¿qué se podría hacer? O no sé, digo, me voló la mente ahorita pensar en eso, pero en estas cosas que tú nos compartes que nos pueden ayudar a saber si van dando elementos para la salud mental. De forma general te preguntaría, ¿y si no se puede? Si la familia no te los puede dar. Cuando no encontramos algo en la familia, un elemento importante para nuestra salud mental o emocional, muy comúnmente volteamos a ver como esta red más amplia. Sí, como lo acabas de decir, a lo mejor los tíos, los abuelos, ¿no? Que también se convierten en un recurso cuando trabajamos a nivel de familia. Sin embargo, también pensamos constantemente que las familias pueden desarrollar habilidades o recursos, aunque en ese momento no se presente o no lo tengan, ¿no? Siempre creo que vamos un poco con estos principios como de generosidad respecto a las familias, o sea, en el sentido de pensar que es posible. Okay. Sí, sin embargo, tampoco quiero caer como en esta postura como un poco romantizada de siempre se puede. Y cuando decía al inicio que hay ciertas estructuras más amplias que influyen en lo que pasa al interior de las familias, no nos quita la responsabilidad que podemos tener también como miembros de la familia, ¿no? ¿A qué voy con esto? Siempre podemos trabajar. Sí, por ejemplo, en mi consulta privada no siempre atiendo familias. De hecho, el porcentaje es el menor. No atiendo individuos, a parejas y familias, ¿no? Sin embargo, cuando incluso trabajo con parejas o con individuos y observamos que a lo mejor hay alguien, no sé, papá, mamá, un hermano, una hermana que a lo mejor no está, digamos, aparentemente, lo pongo entrecomillado, contribuyendo para el bienestar de algún miembro de la familia, lo invitamos o la invitamos al espacio terapéutico. No necesariamente para que esté ahí todo el proceso terapéutico, sino simplemente para entender qué está pasando. Sí, y habitualmente después desde contextos más amplios. ¿A qué me refiero? Tal vez la cultura en la que estoy, la religión, grupos a lo mejor sociales en los que me muevo, me van llevando a construir una idea de qué debe de ser mamá, qué debe ser papá, cómo debe de ser un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una pareja. Y entonces eso, sin darnos cuenta, se convierte como en un parámetro para evaluar si mi papá o si mi mamá o si mi pareja o si mi hermano o si yo mismo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y resulta que lo real es muy distinto a eso que nos dijeron que tenía que ser.
Y entonces empiezo a entrar en conflicto porque mi mamá no va todos los días a despertarme con una taza de café y no me dice buenos días con un tono amoroso. Y entonces yo empiezo a enojarme, ¿sí? O a pensar que mi mamá a lo mejor no me quiere lo suficiente o que mi papá también es demasiado rudo, ¿no? Y entonces desde esta mirada vamos trabajando justo como el identificar cómo construimos ciertas ideas para cuestionar esas ideas más que para cuestionar a papá y a mamá. Sí, y eso permite ir colocándonos de manera distinta en las relaciones, que lo entiendo un poco como este trabajo que dices, Anaís, ¿no? Como identificar que sí está en manos a lo mejor de mamá, que sí está en manos de papá, ¿no? Hasta dónde, para no cargarles, me parece como un peso que tal vez no está siendo como justo, ¿sí? Y que a lo mejor genera un conflicto donde no tendría que haberlo, pero que tiene que ver con esta expectativa y con esta mirada que nos han hecho construir sin darnos cuenta. Totalmente, ¿sí? totalmente. No sé. Sí, y lo pienso también porque de alguna forma yo me responsabilizo en este momento de mis acciones y de mi presente, ¿no? Sí. Y que de alguna forma no hago cargo a los otros de lo que yo esté viviendo. Y eso de alguna forma ayuda bastante a decir qué puedo yo hacer ante un contexto que de alguna manera tengo. Y creo que esto ayuda a una esperanza y a una ilusión de cambio, de que, ok, ¿cómo puedo yo hacer entonces mi vida, no? Yo lo pensaba también desde lo personal y que desde mi proceso terapéutico a mí también me ayudó bastante, obviamente, a concientizar a mi familia y que habían ciertas acciones, ¿no? Sobre todo ahí de mi papá que no entendía, ¿no? Ahorita que hablabas de comunicación y yo decía, bueno, es que mi comunicación es otra. O sea, hay una comunicación, pero tal vez no la que yo esperaba. Exacto. Y ahora es como, ¿no? Me acuerdo cuando le dije, oye, papá, me voy a divorciar, ¿no? Y lo primero que dijo así, wow, ¿no? Y yo, ¿algo más? ¿Necesitas que te contrate un abogado? Y yo, claro, pero desde ese momento yo entendí que esos eran sus recursos y que estaba fabuloso, ¿no? Claro. Pero cuando le dije a mi mamá fue como, no, fue otra comunicación. Entonces... Bueno, fíjate que yo también quería comentar, con mi familia yo me encontré algo parecido a lo que tú encontraste ahora con tus papás, pero yo lo he encontrado también como en lo extenso. Yo fui a terapia familiar cuando yo tenía 17 años. Como que me sentí un poco perdido en la vida en muchas situaciones, ¿no? Como qué estudiar, qué estoy haciendo. Y yo traía mucho a la idea de encontrar como qué quería en la vida. Y me acuerdo perfecto que mi terapeuta me lo explicó de esta manera y me dijo, mira, aunque esto es terapia familiar y no está aquí tu familia, tú eres como un engrane. Y si yo te muevo, vas a mover los otros engranes, que es tu mamá, tu papá, y termina cambiando como todo tu sistema familiar. Y eso a mí me marcó mucho, pues desde los 17, ya pasan ya unos añitos, ¿no? Pero me marcó mucho porque sí lo entendí de esa manera y sí es muy parecido a lo que yo esperaba de mis papás. En su momento, que en este proceso terapéutico fue como que quiero estudiar. Y cuando yo dije que quería estudiar psicología, pues mi mamá fue cuando digo, no, como qué complicado, pues otra cosa, ¿no? Pero pues al final la apoyaba, ¿no? Como, bueno, pues tú sabrás. Tenía un poquito de razón. y mi papá, o sea, su primer comentario fue, pues no, eso no te va a dejar nada de comer, o sea, no te va a dar de comer, no vas a ganar dinero, nadie va a eso. Híjole, me dio como un bajón muy fuerte porque yo hubiera esperado este apoyo incondicional de los dos, pero pues el de mamá era como un poco dudoso y el de mi papá como no, búscate algo que te deje, esa era su frase. A mí me dolió mucho en su momento y al trabajarlo en terapia, justo en esta terapia familiar, pues fue como entender desde dónde, por qué lo decía, por qué mi papá veía esta visión más como desde lo productivo, lo económico, todos los recursos de mi mamá también, desde dónde, y la formación académica que tuvo mi mamá, que finalizó en la preparatoria, y que a lo mejor ella volteara a ver la formación profesional, a lo mejor podría ser como más dudoso. Y en su momento, bueno, al final terminaron apoyándome con sus recursos. Ellos fueron invitados a mi proceso terapéutico. Mi terapeuta les apoyó y efectivamente hubo como ciertos cambios. Ha pasado el tiempo, ha tenido como ya otra mirada y otros procesos terapéuticos. Y en mi proceso terapéutico actual en el que estoy, que no es sistémico familiar, ahora es
terapia de esquemas. Y es trabajar también como con mis modos, mis esquemas de pensamiento, todo lo que he traído. Y entonces ahí mi terapeuta cerraba como con broche y me decía, hay que entender que a ti te quedó chico el pueblo donde naciste, que yo soy de La Piedad, Michoacán, o sea, una ciudad muy chiquita. Y entonces me decía, te quedó chico el pueblo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pensar diferente, porque entonces la cultura, la gente, la sociedad, tus papás, las oportunidades que tenías, o sea, era como todo un sistema que te limitaba. No era mamá, no era papá, no era que no te entendieran, no era que no supieran, era que todo donde estabas inmerso, pues faltaban cosas que tú querías y que tú esperabas. Como de aquí va a haber una gran escuela de psicología, la gente va a ir a terapia aquí, mis papás van a pensar así, pero vienes de un pueblo donde ir a terapia todavía sigue siendo muy complicado. Exacto. Ahora te mudaste a una ciudad, pues acá, que ya es más común y aún así, pues es una ciudad pequeña comparada con muchas otras del país donde la visión es todavía muy diferente. Sí. Entonces me hizo ruido esto de pensar de a veces los recursos que podemos tener en la familia ahí están, pero no los vemos como recursos. Claro. Y bueno, no sé si Sí. Digo, y incluso se conecta con parte de mi historia también cuando decidí estudiar psicología. Y ahorita que lo decías, Pablo, en conjunto con lo que Anaís nos compartió hace un momento también, pensaba, por ejemplo, justo como porque recibí comentarios también así justo de mi papá cuando yo anuncié que quería estudiar psicología, ¿no? Y con el paso del tiempo también fui entendiendo cómo estas ideas de cómo se es hombre o cómo se es mujer en esta cultura se va permeando. A esto me refería con estas estructuras que también son más amplias, ¿no? Y entonces yo no sé si desde esta cultura se espera que los hombres pensemos más en ganar grandes cantidades de dinero, ser buenos proveedores, tengamos profesiones como más, no sé, consideradas masculinas. Un poco más masculinas, ¿no? Consideradas así. Y la psicología parece como algo más sensible, como algo que se conecta más con las emociones, más vulnerabilidad. Entonces, ir entendiendo eso, que a lo mejor ni siquiera era la voz de mi papá, sino la voz de esta cultura que dice, tú no tendrías que hacer esto, elige otra carrera, una ingeniería, ¿no? Derecho, medicina, cualquier otra carrera, ¿no? En donde los varones podemos desempeñarnos de acuerdo a la lógica de estas estructuras. Entonces, ir entendiendo que esas voces de mamá o de papá a lo mejor no les pertenecen propiamente, sino que están reproduciendo algunas otras ideas sin darse cuenta también, me parece que permite como verlos de manera distinta y vernos a nosotros también de manera distinta, ¿no? Esto que decía Anaís también, ¿no? Eso mucho contraste en las opiniones de los papás de Anaís. Ajá, sí, como la comunicación o la respuesta que encuentra en papá y en mamá cuando anuncia esto del divorcio. Nosotros partimos de un principio, no existe la no comunicación. Siempre hay comunicación. Sí, porque eso es muy común. Luego llegan las personas a consulta, no sé si les ha pasado y es que no me comunico con mi pareja o es que no me comunico con mis hijos o con mis papás. Siempre hay comunicación. Solo hay que ver qué tipo de comunicación hay. O sea, esto que hace el papá y le dice, bueno, de Anaís y te dice, pues te contrato un abogado. Ahí hay algo. Sí, la mamá que a lo mejor arropa y apapacha un poco más es otra forma de comunicación, pero en ambos hay una comunicación que sostiene una forma de relación, sin duda alguna, ¿no? Y no es entrar en un debate de una es mejor o peor que otra, solo son estilos distintos de comunicación que tiene que ver con nuestras historias y vuelvo a decirlo, con la cultura en la que nos hemos ido como desempeñando y creciendo. Totalmente. Sí. Oye, ¿y qué opinas? Porque también pensaba en todos ellos consultantes que de pronto, uy, Anaís, ¿y crees que tengamos que ir a terapia familiar? Obviamente, bueno, yo desde mi formación y desde mi enfoque, ahora que estoy trabajando un poquito más en toda la terapia contextual y obviamente en casos, por ejemplo, pacientes con TLP, sabemos que el trabajo con familia es súper importante, pero en muchas ocasiones también uno de los puntos a considerar terapia familiar pues tiene que ver con ciertas características de la familia, ¿no?
desde tu experiencia, ¿quiénes o qué familias son las que sí requieren esta terapia familiar? Porque luego es una pregunta constante, ¿no? Necesitamos terapia familiar. Y entonces, pues digo, yo desde mi experiencia, claro, pues primero que tengan el deseo de acudir, sí, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, esto que estás diciendo, Anaís, es fundamental, ¿no? Tanto a nivel de terapia de pareja como a nivel de familia, es importante que las personas que acudan tengan la curiosidad, el interés, la disposición de acudir para que realmente tenga como un efecto y que las personas encuentren algo útil en ese espacio, ¿no? Pienso que no está como tan restringido a lo mejor como solo en estos casos, porque, bueno, por ejemplo, lo mencionabas, a lo mejor con personas que están conviviendo, relacionándose con ciertos trastornos, me parece que el acompañamiento familiar va a ser importante, ¿no? Hay algunas problemáticas, a lo mejor, por ejemplo, temas de consumo de alcohol, violencia, incluso estas otras problemáticas que a lo mejor encontramos con mayor frecuencia en consulta, como temas de ansiedad, de depresión, porque lo vemos. Voy a retomar una idea que planteaba al inicio. No pensamos a las personas o a las familias como enfermos. Entonces, cuando una persona está conviviendo con la depresión o con la ansiedad, en ocasiones puede estar relacionado con temas de familia, no solo con algo individual. Entonces, en esos casos también podemos recibir a las familias, ¿no? Otra de las pautas que de pronto puede ser como a lo mejor una directriz para responder esta pregunta es reconocer si los patrones, las pautas de interacción en la familia y los intentos de resolver situaciones se están convirtiendo o desde hace tiempo ya son rígidas, ¿sí? Que entendamos que los humanos siempre estamos en movimiento, estamos cambiando, ¿no? Y no es lo mismo a lo mejor tener hijos en edad escolar que en adolescencia o hijos adultos. Sin embargo, muchas veces las familias quieren sostener formas de resolver cosas que funcionaron cuando se tenían hijos pequeños que cuando se tienen hijos adolescentes o adultos, y se rigidiza, o sea, la forma de dirigirnos a los hijos, de poner límites, de querer poner acuerdos, y eso probablemente va a generar como mayor conflicto. Entonces, cuando veamos que nuestra familia a lo mejor se está convirtiendo o está presentando, más que convirtiendo, presentando como formas rígidas que ya no están funcionando de resolver situaciones, me parece que puede ser un buen momento también para acudir a ciertos espacios. ¿Y qué pasa cuando el tema es ahí con los adultos mayores, o sobre todo que ya están pues a una edad donde ya no quieren la terapia, que no hay intención, pero vienen estos solicitantes no tan grandes, 30, 40 años, que pues no puedo ya con mi papá, no aguanto a mi mamá? A mí me pasa mucho que me buscan por teléfono. Oye, quiero sacar cita individual para mi papá, para mi mamá. Ajá, de sí, 60 claro. Oye, años. pero no adultos mayores, o sea, también papás de 50, de 50, 40. que Bueno, no yo quieren tengo- cambiar. Yo tengo Ajá, los que me escriben que le Ajá. buscan como el adulto mayor, Ajá, claro. que luego veo el reflejo de lo que vive mi mamá. O Ujú. sea, que es justo, porque es muy terco, porque no sé qué. Ujú, Y estos también papás, que es que quien necesita ayuda son mis papás. ujú. Pero ellos justo no se van a acercar al espacio, no quieren. ¿Qué se podría hacer ahí, chava? O sea, porque evidentemente no nos vamos a obligar. Es una condición directa que la persona quiera. Nos queda claro como terapeutas, pero ¿qué Sí. se puede hacer en esta dinámica familiar donde hay un interesado, pero el resto no? Porque aparte suena que vayan a terapia familiar, ¿no? Hasta nosotros decimos, ni van a ir, ¿no? O sea, sí. o sea, sería lo ideal, pero sí Ujú. creo que es una buena pregunta, como qué otras pautas o estrategias se sugieren, Claro. o qué hacer, ¿no? Mira, bueno, miren, Ujú. inicialmente la terapia familiar se concibió pensando en recibir a todos los miembros de la familia. Sin embargo, conforme ha ido como avanzando, en realidad seguimos pensando en hacer terapia familiar si recibimos a un solo miembro de la familia. Okay. Esto que tú decías, que te decía tu terapeuta, del engranaje, ¿no? Si nos pensamos como un sistema, si yo muevo una piececita, va a impactar a las otras piezas, ¿no? A los otros engranajes, ¿no? Entonces, algo que habitualmente podemos hacer cuando nos encontramos este tipo de situaciones es
un poco como invitar a aquellos que a lo mejor tienen un poco más de disposición que aquellos otros que están como muy negados a acudir a ese tipo de espacios. Y entonces a lo mejor tu mamá dice, yo sí quiero ir, o la hermana mayor dice, yo también quiero ir. Y entonces empezamos con ellos. Okay. Sí, porque porque creo que si lo vemos como o todos o ninguno, estamos como radicalizando y a lo mejor perdemos como oportunidades de intervenir y de aportar algo a la vida de estas personas, ¿no? Entonces creo que podemos como pensarlo un poco desde ahí, ¿no? Como ir invitando a quienes sí quieren como acudir, y por otro lado también partir de la idea de que si van 2 o 3 miembros de la familia, de 6 o de 7 que pudiera tener la familia, eso va a generar cambio también en las otras personas. Sí, que no están acudiendo. Uh-huh. Sí, entonces va impactando. ¿En qué dirección van a ser los cambios? No lo sabemos exactamente, ¿no? Pero va a impactar. Sí. ¿Sí? Entonces esas son otras como maneras en las que podemos ir como invitando a la terapia familiar, ¿no? Y en ocasiones así se queda y así termina el proceso sin que acudan necesariamente todos. Okay. Uh-huh. Que era lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Como empezar a creer y confiar que si yo me responsabilizo de mis acciones puede haber un efecto, ¿no? En mi contexto. Ahora, si 2, pues muy bien, si 3, ¿no? Uh-huh. Ahora, si nadie, que es lo que vemos en muchas ocasiones, tampoco que se pierda esa esperanza, que haya esa desesperanza, porque luego no, mi familia no quiere cambiar, y entonces de verdad se ve un escenario bastante catastrófico en ellos, ¿no? Sí. Y que creo que ahorita que estamos tocando este tema, veamos que, como dijiste, hay otras formas de comunicar, tal vez no la que yo espero, trabajar con esas ideologías de qué espero de mi familia. Esto que decías que me parece súper importante del la rigidez del pensamiento desde que nací hasta ahora, ¿no? Como también nosotros mismos, como también tenemos una rigidez en cuanto a lo que esperamos de mi mamá y mi papá cuando yo ya tengo tal edad, ¿no? Sí. 38 años, 40, 50 y es, claro. Y quiero que mi mamá me trate como de 10 años, ¿no? O sea, también como trabajar nuestra parte familiar, que creo que es súper importante, porque siempre yo veo una exigencia muy grande hacia la familia, pero no hacia lo que yo también exijo de parte de ellos, ¿no? Claro, sí, por supuesto, no es como preguntarnos cómo me estoy yo situando, posicionando como hijo, como papá, como mamá, como pareja, ¿no? Es muy común que en esta cultura nos enseñen a poner la mirada en el otro y poco en nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que por ahí pueden como irse abriendo caminos. Ahorita que te escuchaba, pensaba también, Anaís, justo desde esta parte de formación narrativa, en ocasiones podemos recurrir a invitaciones directamente a miembros de la familia, ¿no? En algún caso me tocó que va una señora y su esposo va a una sesión y después la segunda sesión deja de ir, ¿no? Y entonces acude la señora y entonces trabajamos con ella, pero ella quería que fuera su esposo, ¿no? Y entonces yo me doy a la tarea de hacer como una especie de originalmente eran cartas, ahora ya es el WhatsApp, ¿no? Otros medios más digitales, ¿no? Y entonces se manda una invitación señalando como lo importante que sería escucharlo a él también ahí, que darle un espacio para su voz, sus opiniones, ¿no? Y construir a lo mejor una mejor relación. Se envía y en ese caso, afortunadamente, la persona, el esposo regresa al proceso, ¿no? Entonces, de pronto también podemos recurrir a ese tipo de recursos, ¿no? Como invitaciones de acuerdo al tipo de situación también. Sí. Okay. Yo quisiera, ya como solo para concluir este tema y ir ahora sí que aprovechando el podcast, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntarte, Chava, así como muy concreto, a ver, si no hablamos de familias enfermas, si no hablamos de familias no enfermas, nada más quisiera que en tus palabras nos pudieras decir qué tanto influye en una familia en que un paciente alcance un estado de equilibrio, de salud mental, de bienestar. ¿Qué tanto ese es el papel? ¿Es muy importante? ¿Es regular? ¿Es no tanto? Porque luego escucho que con un miembro es suficiente, pero después qué tal que otras invitaciones. En tus palabras, ¿qué sería? Influye.
sí va a influir en cada individuo porque es, digamos, el grupo primario donde nos desarrollamos, ¿no? Sin embargo, también me gustaría que a partir de la idea de que no es el único grupo en donde podemos encontrar bienestar. También creo que es importante empezar a cuestionar por qué le hemos depositado tanto peso, tanta responsabilidad a la familia, ¿no? Que eso abre a lo mejor tema para muchas otras cuestiones, ¿no? Pero ¿desde dónde estamos esperando y exigiéndole tanto a la familia? Sin embargo, aunque estoy diciendo esto, no estoy negando el nivel de importancia o de influencia que tiene la familia en la salud individual. Sí hay una correlación, por supuesto, ¿no? Pero no lo determina. Y quizás es otro tema, pero en la cultura mexicana más, ¿no? Claro. O sea, como de verdad la familia tiene un peso muy, muy grande. Claro. Y creo que igual y nada más para cerrar, desafortunadamente yo he tenido personalmente y con mis consultantes y con amigos terapias donde el enfoque justo es hacer responsable a la familia, ¿no? Es que por tu mamá eres así, es que por tu papá, es que por esa acción se repite lo que tú haces, es que... Y entonces el que lo refuercen, pues de alguna manera la creencia está de que pues me lastimó y que me condenó a una vida, ¿no? Entonces... como que esta postura a mí me parece bastante funcional también desde lo que yo trabajo personal y profesionalmente, como hacer un trabajo, creo que es nuestra labor individual, empezar por ahí, desde trabajar nuestra propia necesidad familiar, ¿no? Nuestro propio trabajo individual para responsabilizarnos de nuestras vidas y de nuestras acciones y de ahí partir a trabajarlo con nuestros consultantes, ¿no? Es lo que yo partiría, ¿no? Claro. Para ir cerrando. Bien, pues creo que este tema es muy largo y tiene muchas aristas y a mí me encantaría preguntarte muchísimas cosas que me pasan en consultorio y que seguramente le pueden pasar a muchas otras personas, pero no quería perder como este punto de preguntar qué tanto influye y esto también que tú comentas, Anaís, de que tanto a lo mejor yo vengo con la creencia de que mi familia seguramente me hizo así, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermano y demás. Digo, habrá casos muy específicos donde a lo mejor sí hay una vivencia completamente diferente de violencia, de trauma, donde entonces dices, ok, ahí sí no hay como la percepción, pero hay otras cosas donde a lo mejor sí puede ser desde lo sistémico, desde lo narrativo, darle otro significado. Claro. Bueno, pues no me queda más que agradecerte que hayas venido por acá. Quisiera nada más preguntar, Chava, si nos puedes dejar algún contacto, dónde te puede encontrar la gente. Claro, mi WhatsApp es 477-160-9392. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias. Al contrario, Chava. muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, gracias, por otro episodio más. Gracias a todos los que nos observan. Síganos en redes, en Instagram y en TikTok. ¿En dónde más, Pablo? Pues nada. Spotify, YouTube, véanos. Que nos vean por acá. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.